Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ayer la lección 332. El miedo aprisiona el mundo. El perdón lo libera. Y nos ha enseñado esto que cualquier pensamiento que tengamos nosotros que nos haga sentir con incomodidad, tiene su base en el miedo. Y también la lección de ayer nos enseñó que simplemente bastaba con que nos diéramos cuenta que al ser hijos de Dios, no nos puede faltar nada, ni podemos estar sujetos a ningún riesgo de ninguna índole, pero pues primero tenemos que aceptar que esto es verdad para que entonces en nuestra mente se pueda dar el que nos demos cuenta que todo lo que hemos pensado solamente son obstáculos que no permiten ver la luz que está en el fondo de nuestra mente. Es como estar en un cuarto que está lleno, colgado de muchos móviles, y cada móvil tiene una imagen, por ejemplo, o una palabra, y son una multitud de etiquetas que están colgando y a diferentes alturas, y entonces le ponemos atención a lo que están en las etiquetas y sin embargo nos estorban lo que hay en el fondo de ese cuarto, que hay una ventana que nos hace ver y detrás de esa ventana está precisamente un cielo azul, despejado, una vista maravillosa, pero nos entretenemos con todos estos pensamientos que están bloqueando el fondo de nuestra mente. Entonces, y son tantas la cantidad de estas móviles que tenemos que solamente tienen una imagen o una palabra impresa que está oscurecido el cuarto. Y lo único que tenemos que hacer es ir más allá de estos móviles que cuelgan y entonces darnos cuenta que lo que oscurece al cuarto no es que no haya luz, sino que simplemente estamos obstruida la vista de la luz que entra por la ventana y que atrás de esa ventana está el sol en un cielo despejado y un hermoso jardín donde podíamos estar en tranquilidad, sentados al abrigo del sol, sin ninguna preocupación. Queremos estar metidos en este cuarto lleno de etiquetas y asustándonos con lo que aparece en cada una de estos móviles y como dije, son palabras o imágenes que finalmente pues no hacen nada en sí mismas, más sin embargo si nos mantenemos dentro de este cuarto que es nuestra mente inferior, pues entonces estamos ahí asustándonos con cada cosa que vemos que al movernos dentro de ese cuarto estamos viendo solamente esas imágenes. Bueno, para disolver todo ese rollo de las imágenes, dice que pues necesitamos aceptar la verdad. Pero la verdad pues también va a llegar a nuestra mente cuando nosotros perdonemos. Porque dice el perdón invita a la presencia, a su presencia de la verdad. Si no perdonamos, pues seguimos en el ego y no, o sea, dice el principio, por la ilusión es el ego, ¿no? Si no perdonamos, seguimos en el ego forjando ilusiones. O sea, esta lección y la de hoy también, pues nos hablan también del perdón, que tenemos que perdonar para poder aceptar la verdad y cambiar nuestro mundo. O sea, eso es lo que tenemos que hacer porque no es nada más, a veces no es nada más no reaccionar
a lo que nos está ocurriendo. Si no reaccionamos, es porque ya estamos en espíritu. Si todavía reaccionamos y reprimimos las reacciones de no me voy a poner miedosa, pues ya estoy miedosa. Ya estoy miedosa porque no, yo me voy a estar aquí y no voy a hacer nada. Pues está paralizándote el miedo. Entonces, yo tengo que ver esa circunstancia, esa ilusión, perdonar mi pensamiento que ha provocado esto y entonces invitar a la verdad que entre en mi mente, que dice aquí, que ocupe el lugar que le corresponde en la mente, a la verdad. Y entonces sí voy a ver todo el mundo que dices, ¿no? Y es que es precisamente el milagro, o sea, el perdón es la invitación a que haya un milagro. Precisamente, ese es. El milagro es el cambio de pensamiento que hago. O sea, la forma de ver mi pensamiento. Si yo veo que esto es temible y entonces yo, porque es temible, a mí no me puede pasar nada. Entonces cambio mi pensamiento y perdono mi pensamiento. Y bueno, me perdono por haber pensado esto, ¿no? Porque no es posible. Me perdono por haberme sentido abandonada, por haberme sentido culpable, por haberme sentido atacada. O sea, me perdono. No perdono a aquel que me atacó, al que me dejó, no, me perdono porque tuve un pensamiento equivocado. Y entonces sí, estoy invitando la presencia de la verdad para formar parte de mi mente. O sea, ahora veo las cosas de otra manera y entonces empiezo a estar en la verdad. No es reprimir la reacción que tenemos ante las circunstancias. O sea, si tenemos una reacción, hay que deshacerla. La primera hay que aceptar que tienes. Aceptar que me siento mal. Hay lecciones que nos dijo eso, ¿no? Yo creo que elegí equivocadamente porque no estoy bien, porque estoy incómoda. Entonces, si aceptas que algo hay en tu mente que no es lo correcto, pues es más fácil deshacerlo. Cuando no se acepta y nada más queremos huir de lo que está pasando, pues precisamente por eso se repite nuevamente en otra circunstancia, en otro momento, porque no se ha resuelto, ¿no? Porque no lo hemos abordado. Y entonces, pues, es que sí hay que hacer esta aclaración de que tenemos que perdonar. Nos está hablando del perdón y en la lección de hoy también nos va a hablar de perdonar. Exactamente, porque el Espíritu Santo actúa. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, un niño en un cuarto que está en penumbra, no completamente en oscuridad, sino en penumbra, puede estar viendo desde su cama, entre su cama y la ventana, por donde entra tantita luz, puede estar viendo algo, un bulto, ¿no? Y entonces el niño se siente incómodo. ¡Mamá, mamá! Y llaman los niños, ¿no? Y entonces el papá se levanta o la mamá se levanta, cualquiera de los dos, o ambos. ¿Y qué tienes? Es que tengo miedo. Pero el padre tiene que preguntarle al hijo, ¿de qué es lo que tienes miedo? Es que hay un fantasma, que hay un monstruo metido aquí. Y entonces la mamá le pregunta, a ver, en lugar de regañarle, decir, no es cierto, no existen los fantasmas, y nada más decirle que son producto de su imaginación, la mamá le va a preguntar, a ver, ¿dónde estás viendo el fantasma? Dice, allí. A ver, ¿en dónde? Y entonces la mamá se acerca y desde la perspectiva del niño se acerca y dice, mira, ya sé, ese bulto que está ahí. Y le dice la mamá al papá, parece la ropa que está sobre la silla. Tiene una forma. Dice, bueno, perfecto. Entonces el padre se acerca hacia el bulto
Y entonces la mamá prende la luz y le dice, mira, ¿qué? Observa lo que es. Y entonces se da cuenta que era la mochila del niño con su gorra ahí a un lado. Dice, y el niño dice, ah, no era un monstruo. No era un monstruo. O sea, tú lo creaste en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí en este sueño? Pues se desvaneció la ilusión. ¿Por qué? Porque se le vio aquello tal como era. No como un monstruo, sino, mira, observa, solamente es lo que tú interpretaste desde tu perspectiva, porque mira, desde acá, y entonces la mamá jala al niño, y entonces, mira, párate aquí, apaga, y entonces apagan la luz. Ya viste que desde acá, desde este punto se ve distinto, no obstante que está la luz apagada. Y entonces el niño se siente tranquilo, y en otra ocasión, en otro momento, cuando vuelva a ver algo que parece un monstruo, simplemente el niño en lugar de decir, mamá, mamá, se va a levantar, va a prender la luz y va a decir, ah, es la mochila. Entonces, pues exactamente el Espíritu Santo nos enseña a ver las cosas de otra manera. Por eso, el perdón que es un milagro. El milagro es una forma de ver distinta una circunstancia o a una persona para darnos cuenta que solamente imaginamos circunstancias y a partir de esas imaginaciones empezamos a tomar decisiones. Y eso es lo que el curso nos enseña, en que toda circunstancia y toda persona, basta con que lo veamos desde otra perspectiva, la del Espíritu Santo, ¿sí? que se puso en nuestro lugar y vio las cosas tal y como son, y dice, no, mira, es que eso no es así. Velo desde esta otra perspectiva y te vas a dar cuenta que no es lo que tú piensas. Y entonces todos cambiamos nuestra forma de ver las cosas cuando una voz tan amorosa como la del Espíritu Santo nos muestra la otra perspectiva. Por eso el Espíritu Santo jamás nos va a atacar. Siempre que nosotros tengamos algo alguna inquietud, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos y pedir al Espíritu Santo que nos muestre otra manera de ver eso. Esa otra manera es precisamente el perdón. Y entonces uno dice, ah, caray, qué tontería, ¿cómo es que pude ver esa circunstancia de esta manera si realmente era de esta otra? Y entonces ahí es donde, pues precisamente nos damos cuenta que ¿dónde está el miedo? En nuestra mente. Y en nuestra mente es donde tenemos que meter el perdón, el milagro, para ver las cosas de una perspectiva completamente distinta. Por eso dice, con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas. El sueño de tinieblas es nuestra interpretación errónea de que algo está mal. La verdad te dice, no está mal. Tú lo interpretaste de esa manera. Velo desde como Dios creó a su Hijo. Dios lo creó santo, lo creó inocente, y no deberías de tener miedo de tu hermano, porque finalmente lo único que estás haciendo es hacerle caso a una voz que no existe, que es la voz del ego. Pues hay que estar atentos a todo esto, porque a veces tomamos soluciones que aparentemente ya me dejaron tranquila, ya estoy bien, no pasa nada, pero las soluciones son momentáneas. Entonces siempre que tomamos una solución, y eso quiere decir que volvimos a hacerle caso al ego, porque las soluciones siempre nos van a mostrar unidad y no separación, nos van a mostrar que nada es como yo lo veía, no como quiero que sea. Y a veces tomamos soluciones que digo, bueno, ok, ya, esto es así, pues ya más bien esas actitudes son de resignación, ok, ya me aguanto, no pasa nada y sigo adelante. Pero estás resignado a aquello que tú querías o deseabas y no lo tienes, ¿sí? Te resignas y es muy diferente aceptar la verdad y ver
todo como es realmente, ¿no? Que no tuve ataque, que yo estoy viendo equivocadamente, es muy diferente. Entonces sí hay que tener mucha apertura de mente para identificar cuando estamos tomando soluciones otra vez momentáneas por consejo del ego, que te dice, bueno, ya déjalo en paz, ya no, no hagas más, Iris, tranquila, que todo va a estar bien y ya, perdónalo y ya. Ah, pues ya me siento bien y ya me voy a otro lado, ¿no? Pues no estás abordando, no estás viendo la circunstancia como realmente es. Y esa circunstancia se podrá repetir nuevamente. Sí, porque no has curado precisamente lo que produjo. Ayer estaba, bueno, es que no puedo evitar tomar el ejemplo de ayer al final del programa. Pues es que ya lo dijimos. Porque es lo mismo, es lo que estoy diciendo precisamente. Sí, exactamente. Sin esa necesidad de decir quién. Yo creo que cuando lo dices así, sabemos quién se identifica con esto, ¿no? O sea, cualquiera que se identifique con esta circunstancia, pues lo puede aceptar que en su mente todavía hay algo que está molestándolo, incomodándolo, aunque digas, no, es que yo ya estoy bien y ya me voy. No, pues simplemente las actitudes y el curso nos ha dicho muchas veces, enseñas lo que has aprendido y pues nos estás enseñando qué actitud tienes. O sea, eso nos dice que no es la verdad, que no estás aceptando todavía la verdad, ¿no? Exactamente. Porque la solución de separación, pues no es la verdad. Y fíjate que sí vamos a retomar el tema cuando veamos la lección de hoy. Pues es también, por eso porque es lo mismo. Eso lo quería decir nada más de esta manera, porque se va a repetir. Bueno, no se repite, sino estas lecciones, creo yo, nos está hablando del perdón, porque estamos hablando del ego. El tema de estas 10 lecciones es el ego. Y entonces tenemos que salirnos del ego, y por eso nos va a dar muchas herramientas para que dejemos el ego a un lado, perdonemos y entonces sí, aceptemos la verdad. Perfecto. Pues entonces, vámonos a la lectura del libro de texto, que además también va a coincidir con todo lo que vamos a ver. Así que estamos en el capítulo 6, las lecciones del amor, sección primera, el mensaje de la crucifixión. Ayer hablamos de que el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Si lo ves tal como Jesús lo vio, te vas a dar cuenta que su mensaje en la cruz de Jesús fue: enséñame solo amor, porque eso es lo que eres. Jesús en ningún momento, por las proyecciones de los demás, se sintió atacado. Simplemente se dio cuenta que eran las proyecciones de los demás y él dijo, pues te perdono porque todo lo que estás viendo en mí es una proyección tuya y no sabes lo que estás haciendo, porque yo solamente te he dado paz, he curado y precisamente, o sea, no obstante que para el ego fue un ataque tremendo, para Jesús fue completamente irrelevante. La crucifixión misma, el tormento y los clavos, la corona, la traición que sufrió, aparentemente, para Jesús fue completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz que hablaba por Dios. Así que vámonos con el párrafo 14. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios, como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente, sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Pues aquí está muy claro todo lo que dice. Si tú interpretas que el martirio de Jesús fue eso, entonces ya estás equivocado. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que es un martirio,
entonces lo estás utilizando como una arma de ataque contra aquellos que lo perpetraron. Y sin embargo, ¿qué es lo que te estaba enseñando Jesús? Ey, espérate, mira, el hecho de que los demás piensen que eres un anatema, que vas en contra de las leyes de Moisés y que vas en contra de todo lo establecido, y los demás están ciegos de que únicamente estás haciendo bien. Tú simplemente puedes estar en paz y sabiendo que los demás están en una distorsión mental y no por eso los vas a atacar y en un momento dado vas a dejar de procurar por ellos. Jesús, por ejemplo, cuando lo fueron estaba en el huerto de Getsemaní y que donde decían que estaba ahí sudando sangre de miedo, de la angustia que iba de que lo iban a atrapar, ¿no? Jesús estaba en calma, estaba inclusive, no se duerman, pero no se duerman en el aspecto físico, le decía a sus hermanos, más bien como les decía, estén en paz. El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero no va a pasar nada, ustedes tranquilos. Y en eso pues llega... también era parte de decir, no se duerman, es no vean el ataque. Exactamente. O sea, no vean la traición, no vean todo esto. O sea, sí, no estén dormidos. No estén y es lo mismo que nos está diciendo ahorita, no estemos dormidos pensando que todo eso fue algo que lo tachamos así totalmente porque fue demasiado, porque fue excesivo, porque no se merecía, porque, o sea, todos los porqués hemos puesto para justificar nuestro sentimiento acerca de este hecho. Exacto. ¿Sí? Y todo esa justificación, pues es nuestro ego. Y es la misma forma en que hacemos en este mundo con nuestras circunstancias que creemos que nos hizo alguien o en sí toda la circunstancia está contra de nosotros y estamos viendo de esa misma manera, como los apóstoles vieron, como los perseguidores de Jesús, ese ataque. Entonces, pues nosotros de ahí debemos aprender que cuando uno está en la certeza, de quién eres, todo eso desaparece. Sí. No vemos ataque, no vemos traición, no vemos separación, no vemos nada de eso. Pero es importante saber que tenemos la certeza de quiénes somos. Porque eso es lo que tenía Jesús. Exacto. La certeza de quién era. Y entonces por eso, pasara lo que pasara, él sabía que lo que pasara era para enseñar, no dar importancia a todo lo que sucede. Por más cruel, por más feo que se vea, no darle importancia, porque estás certero de quién eres. Sí, y de hecho desde ese momento lo demostró, porque la guardia que venía de palacio, Pedro se encaró a ellos y a uno le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, espérate, te estoy diciendo que lo tomes con calma, y le pega la oreja al guardia, ¿no? O sea, le está demostrando, le está diciendo, no se duerman, o sea, no vean ataque, o sea, observen lo que pasa. Y bueno, pasaron un montón de cosas que precisamente en el siguiente, o sea, los apóstoles en los días posteriores no pudieron hablar de la crucifixión sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Es que eso de la culpabilidad se refleja de muchas maneras. Si tú sientes que una persona tiene la culpa, tiene sentimientos de culpabilidad. Si eres tú el que siente la culpa o pesar por haber no intervenido, es también sentimiento de culpa. O sea, aquí no está hablando de la proyección de la culpa, tanto en los demás como en uno mismo, y por eso, como no se habían deshecho aquí lo dice, que los mismos apóstoles la interpretaron erróneamente a la crucifixión. Jesús lo está diciendo aquí.
no, es más, no tenían la capacidad porque no habían tenido el suficiente entrenamiento mental para darse cuenta que el Hijo de Dios no le podía pasar absolutamente nada. Pero Jesús precisamente, como dijo, yo elegí pasar por este este ejemplo tan extremo para mostrarte que la muerte no existe y que finalmente el Hijo de Dios siempre va a estar a salvo. Nos vamos con el siguiente porque está muy interesante. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento transgiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción, a Judas como lo hicieron. Y no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligí a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Es que aquí está hablando de lo que está escrito y que Jesús dice, son pensamientos transgiversados. O sea, en el Nuevo Testamento, y lo está diciendo claramente, hay cosas erróneas, hay escrituras erróneas y que dice, se dio un origen en el miedo. Y es que el mismo Jesús les había dicho que ellos no iban a tener el espíritu de concordia hasta después de un tiempo. Y eso ocurrió ya mucho tiempo después de que Jesús resucitó y se fue al cielo, como quieran, pero está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles que sí llegaron a tener el Espíritu Santo. Pero finalmente, o sea, ellos, lo que está escrito en los evangelios, fue escrito desde la perspectiva del miedo. Y hay muchas cosas que le atribuyen a Jesús, como dice, no he venido a sembrar paz sino espadas. Obviamente que no era cierto. O ya lo hemos dicho en otros programas, por ejemplo, el hecho de que Jesús se haya metido al templo y volcó la mesa de los mercaderes y que estaba enojado, tampoco pudo haber sido porque Jesús siempre estuvo en paz. O que pasó por una higuera y que no encontró fruto y que la maldijo y cuando regresaron estaba marchita. Obviamente que esto fue visto desde la perspectiva del ego. Jesús no podía reaccionar de esa manera porque él mismo está diciendo, esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. ¿Por qué iba Jesús a maldecir una higuera? Si estando en una reunión con 5,000 hombres, dividió los pocos panes y los pescados para dárselo a todos. O sea, y había hecho que personas resucitaran, no solamente Lázaro, sino también una niña. Entonces, tampoco pudo haber, si estaba él demostrando que la bondad de Dios estaba presente, ¿cómo le iba a decir a Jesús en la noche de la cena? Traicionas, bueno, ya en el huerto de Getsemaní, cuando viene con los soldados, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Con un beso lo entregas al Hijo de Dios. Y entonces, eso no es cierto. Y aquí lo está aclarando, y por más que tratemos de defender, es que en la Biblia está escrito, pues es Jesús mismo quien nos está aclarando las circunstancias y nos está diciendo que esto está escrito desde la perspectiva del miedo. Y de hecho, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, dice aquí que era precisamente su percepción de la culpa
de los apóstoles que hacía que ellos lo vieran de otra manera. De hecho, Pedro, Jesús le dijo a él, oye, tú me vas a negar 3 veces, pero no se lo dijo como diciendo, mira qué mala onda, me vas a negar. No, dice, mira, le había dicho, despierta, estate atento, me vas a negar 3 veces esta noche. Y Pedro dijo, no, ¿cómo crees? Bueno, pues sí, lo negó 3 veces, y cuando cantó el gallo, tal como lo dijo Jesús, la mirada de Jesús ya preso se cruzó con la de Pedro, y seguramente Jesús le sonrió como diciendo, ahí está, no pasa nada, yo ya dije que este cuerpo lo voy a resucitar, pero no obstante, Pedro se sintió culpable. ¿Por qué? Pues porque todavía no había entendido, la verdad no había entendido que estaba enseñando que la verdad es libre para siempre y que el cuerpo no somos un cuerpo. Él lo demostró a través de resucitar. No había aceptado la verdad, así como los demás apóstoles. Exactamente. Y así como nosotros, si no aceptamos la verdad, pues entonces por eso vemos ataque, por eso vemos todas las circunstancias que nos molestan de esa manera. Exactamente. Si aceptamos la verdad de quiénes somos, podemos cambiar nuestra circunstancia, nuestro pensamiento y a su vez la circunstancia. Exactamente. Bueno, pues vamos a introducir la lección de hoy porque hay mucho que decir todavía con el ejemplo que tuvimos ayer para quitar las proyecciones, porque lo que ayer nos compartieron eran proyecciones y siguen siendo proyecciones y tenemos que aprender a deshacerlas. Vámonos con el 12º tema especial. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría. El símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Aquí hay una cosa, dice, el ego no es otra cosa que idolatría. Y esta palabra puede confundirnos si no entendemos qué es idolatría. Idolatría significa adoración de falsos ídolos. Y aquí nos está hablando de cuál es el falso ídolo. El ego. Exactamente, el símbolo de un yo limitado. O sea, cada vez que solamente vemos lo que pasa desde la perspectiva del yo, o sea, me pasa esto, sufro esto, tengo esto, es que estamos viendo desde la percepción de la idolatría. O sea, y el ego siempre es miedo. Por eso dice que es el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. O sea, que siempre estamos viendo un riesgo en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando de este cuerpo un ídolo al que tenemos que proteger. Adelante. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Pues otra vez, el ego es la prueba de que la fuerza es débil. O sea, aquí cuando hablamos de la fuerza estamos hablando del poder de Dios, ¿sí? Y entonces creemos que la presencia de Dios en nuestra vida es débil. ¿Por qué? Porque estamos desde la perspectiva del ego. Y que el amor es temible. ¿Por qué? Porque cuando digo, es que pongo la otra mejilla, es como, o sea, lo interpretamos como si fuéramos seres muy vulnerables y que el amor es una debilidad. Entonces, esto es, o sea, por eso dice que el ego es la prueba de que la presencia es de Dios y creer que poner la otra mejilla es una muestra de debilidad, una muestra de cobardía, ¿sí? Y también creer que lo que comanda, que tengo que protegerme de la muerte, ese es mi único recurso, pero finalmente para el ego, o sea,
protegerse de la muerte, pues es lo que está buscando el mismo ego y es un fin de mente porque el ego no puede evitar morir. Y también ve que la prueba de la debilidad, ¿sí?, es que creer en Dios es tener una mente débil y domesticada, más bien una mente debilitada. Creer en Dios es creer que uno tiene una mente debilitada. Y precisamente eso es lo que es la idolatría. Yo, Carlos, yo puedo más que Dios y yo sé que en este mundo hay cosas de las que me tengo que proteger y entonces niego a Dios porque Dios no puede hacer nada por mí. Eso es precisamente idolatría. Creer que un ídolo puede hacer más que Dios. Adelante. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Híjoles, es que, bueno, aquí nos está explicando que el ego solamente ve ataque. Él no puede percibir bondad. Y cuando nosotros percibimos que los demás nos están atacando y que nuestra seguridad está en peligro, es aquí donde nos tenemos que dar cuenta que tenemos la mente en un estado de demencia. Le hemos puesto fuerza al ego al creer que este ídolo, este cuerpo, puede ser sujeto a la destrucción, al abandono, a la expulsión, a un montón de cosas, y temblamos porque sentimos que nos, bueno, lo voy a decir así, que nos han corrido de la vida de otra persona. Temblamos porque ya no tenemos recursos financieros. Temblamos porque ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Se fijan? Estamos viendo esto desde la perspectiva del cuerpo. Nos hemos confundido con un cuerpo. Y entonces atacamos a aquel porque hemos juzgado que nos ha abandonado, nos ha sacado de su protección y ahora ya me pidieron las llaves y me siento, o sea, no me he dado cuenta que estoy viendo desde el miedo, que solamente me estoy viendo a mí y mis necesidades y estoy diciendo, Dios mío, me han abandonado. Y entonces ahí es donde nosotros estamos viendo al otro, al que nos corrió desde la manera errónea y no nos hemos dado cuenta que es el otro quien necesita ayuda y que necesita nuestro apoyo y nuestro amor para ayudar a resolver sus conflictos. Adelante. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundo? Cuando yo tengo cuando yo estoy en la paz, todos los que están alrededor me puedo dar cuenta que si tienen algo que los distrae de la paz, lo único que tengo para ellos es precisamente compartir mi paz. Por eso dice, el Hijo de Dios no tiene ego, el Hijo de Dios no tiene miedo, el Hijo de Dios no tiene preocupaciones, el Hijo de Dios solamente vive en la dicha, libre de penas y de sufrimientos. ¿Qué puede saber de esto si vive en la dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo o del sufrimiento si está siempre consciente de que Dios está abrazándolo? Más bien, bueno, estoy usando una palabra incorrecta. Si estoy en medio de Dios, ¿por qué insisto en ver en mi hermano que me ataca? Más bien,
Si yo estoy consciente de que soy hijo de Dios, entonces me convierto en la salvación de mi hermano también. ¿Por qué? Porque lo único que me rodea es la paz, que es siempre imperturbable, libre de todo conflicto. Y si yo estoy viendo que alguien tiene conflicto, pues tengo que hacer exactamente lo mismo que Jesús. En lugar de apoyar sus miedos, yo tengo que sanarlos. Adelante. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o sus actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se le hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Pues aquí, con el ejemplo que vamos a tomar, precisamente el ego nos está diciendo que el Hijo de Dios, al no tener ego, tampoco escucha los planes que tiene el ego para su salvación. Simplemente los descarta y desde la paz, o sea, desde la paz sabiendo que solamente existe la luz, la solución ya está puesta. Lo que solamente necesitamos hacer es estar en paz. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del sufrimiento, o sea, desde el punto de vista del ego, el precio que tienes que pagar por creer en que te están atacando es inmenso. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices, es que he sido atacado, en ese momento tú estás inmolando al Hijo de Dios en tu mente. Tú lo estás crucificando en tu mente. Cuando tú crees que alguien te está haciendo daño y tú te sientes mal, en ese momento tú te estás crucificando a ti mismo. Y precisamente es el precio por creer que has sido atacado. Y entonces cuando ya lo vemos de esta manera, caray, cuando yo estoy viendo que el otro me está atacando y yo me siento mal, en este momento yo me estoy crucificando, sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Son ilusiones, es imposible. Tienes que reaccionar tal como Jesús nos enseña a reaccionar ante cualquier situación de ataque. No es reacción. Más bien, la respuesta es de paz, no es reacción. Tu respuesta es la paz y decir, no hombre, despierta, no pasa nada. Simplemente tienes que verlo desde la paz, diciendo, la proyección de mi hermano es su creencia en la separación. No es mi propia creencia. Más sin embargo, yo me tengo que mantener en paz y inclusive dice, cuando un hermano te pida algo descabellado, hazlo, porque si tú te tratas de defender, simplemente estás haciendo el conflicto más grande. No, ahí estás pensando en que tú soluciones la verdad y no la del otro, y entonces no hay tantas verdades, la verdad es única. Es una. Bueno, ¿seguimos? Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restaurará para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. O sea, aquí está hablando que el perdón siempre está dentro de nosotros, que la presencia del amor está, lo dice, que Dios creó a su Hijo como su morada, su dicha y su amor. O sea, si nosotros estamos viendo ataque, es que no estamos viendo la verdad. Dice que basta una sola azucena de perdón. Ya hemos visto que el milagro es el que nos permite ver las cosas de una manera distinta. Entonces, cuando podemos ver que todos los fantasmas que nos están rodeando son solamente interpretaciones mentales, entonces vamos a en ese momento, cuando aceptemos que todo lo que los ataques que están alrededor son nuestras interpretaciones, en ese momento decimos, nos perdonamos y decimos, ay, caray, qué tontería, ¿cómo pude ver a fulano o a mengano
como mi enemigo, cuando en realidad son mis pensamientos de vulnerabilidad los que me han atacado a mí mismo. Y de hecho, pues dice en lecciones atrás que nuestra función es salvarnos y salvar al mundo. ¿Y cómo salvas al mundo? Pues precisamente salvando a tus hermanos, ¿no? Primero te salvas tú y salvas a tus hermanos. Y en esta parte donde sentimos el ataque del otro y pues nos perdonamos por haber pensado en el ataque, pero cuando nosotros estamos en paz y vemos que la otra persona sigue estando mal, sigue estando en circunstancias que no son de paz, pues uno puede hablar hacia el espíritu de la otra persona y poderle decir lo que le puede tranquilizar y dejar de tener esos pensamientos. Y es así como uno, o sea, esto lo estoy diciendo porque el ejemplo era que pues mejor ahí te ves y yo ya me voy y ahí te quedas con tus broncas, ¿no? Porque no debería de ser así. Cuando yo entendí qué es lo que está pasando, no actúo de esa manera, sino actúo para también poder ayudar a los demás a salir del conflicto que estamos viviendo todos, porque es el mismo conflicto. Y qué bueno que dijiste eso, porque nos da la pauta para entrar a la lección que, híjoles, la lección de hoy puede parecer que arde, pero no, lo que pasa es que es una respuesta de amor. Lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre o ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que se desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Bueno, pues ayer Guis nos dio su autorización tácitamente porque al compartir su resolución de su conflicto o de lo que pensó que había conflicto, ella básicamente, pues, que pensó que era la solución. Que pensó que era la solución, pues, básicamente, nosotros lo que vamos a decir aquí es una aplicación de la lección de ayer, de lo que vimos en el libro de texto y la aplicación de la lección de hoy. Porque dije hace rato, a lo mejor esta lección puede arder, pero es que tenemos que utilizar lo que el Espíritu Santo nos ha puesto a nuestro alcance para que podamos mostrar cuál es realmente la solución de un conflicto. Así que vamos a abordar el conflicto de Guis, porque ayer nos dijo que dejó el apartamento donde vivía con su pareja. Y además también nos dijo que amaneció con el ojo hinchado. Obviamente que cualquiera que hubiera visto a Guis nos hubiéramos dado cuenta que tenía un golpe en el ojo, ¿no? El cuerpo mostró las señales de un ataque, por eso tenía el ojo hinchado. No tenía nada que ver ponerse gotas ni nada. Todo fue porque ella percibió en su condición un ataque. Entonces, aquí dice la lección que el conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse. ¿Y qué es lo que hizo Guis? Evadir el problema. El conflicto sigue sin resolver, pero el conflicto no está en la relación de Guis con su pareja. Realmente el conflicto de Guis está en su mente. Si Guis
Si tú, Guis, quieres escapar de este conflicto, lo que tienes que hacer es no evadir. Dice, a ver, momento, ¿qué es lo que estoy viendo aquí en esta circunstancia? Si eres consciente de que todo lo que te produce incomodidad no es más que un reflejo de tus creencias, entonces era para que te dieras cuenta de que tú crees que la relación con un hombre siempre debe ser de traición, de simulación y de finalmente de abandono. Ese es el sueño que has estado defendiendo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dice que el conflicto no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse o verse en otra parte o llamarse por otro nombre. A ese conflicto le has puesto nombre de Juan, de Pedro y de Francisco. No es cierto. Ellos no son los que el enemigo. El enemigo es tu creencia que viene desde cuándo no lo sé, pero seguramente de alguna manera viene desde tu familia en el que crees que el hombre abandona a la mujer y que siempre lo hace en una condición traicionera y además abusiva. Pero eso es tu creencia. Y en el momento que tú sigas pensando que los hombres son así, lo único que te vas a encontrar son personas que actúan de esa manera. Todas las relaciones que has tenido, a través de las relaciones que has tenido, has demostrado que tienes la razón de que el hombre es traicionero, que el hombre es desagradecido y que además es un abusivo y que abandona a su pareja en condiciones en las que tú siempre vas a salir perdiendo. Tu creencia en este pensamiento es lo que provoca las circunstancias, porque todas las relaciones que has tenido de este tipo reflejan exactamente el mismo formato. Primero todo está muy bien, después empieza todo a distorsionarse y después terminan expulsándote. No es que te hayas encontrado con hombres así, es que tú has elegido hombres así porque quieres demostrar que tienes razón en que el hombre siempre tiene cosas que esconderte, que te mienten, y entonces a partir de ahí empiezan a abandonarte y a despojarte. Todos los casos que conocemos de ti, Guis, han sido precisamente así. Entonces, ¿es que todos los hombres son así en el mundo? No. Es que tu creencia en ese hecho ha llevado a que, a que se demuestre así. Pero eso es el ídolo que tú has estado defendiendo. Oye, sí. Hola a todos. ¿Será el origen? Porque ahorita que estás explicando todo esto, me remontó de inmediato cuando mis papás tenían ya un matrimonio como de 30 y pico años, y mi papá aprovechó un viaje que hizo mi mamá. O sea, mi mamá estaba conmigo de visita aquí en México, y mi papá aprovechó para irse de la casa. Y entonces eh, no nos lo esperábamos, porque incluso en ese viaje mi mamá ya me había platicado, me había dicho, tu papá está muy raro, no sé qué traiga. O sea, habíamos hablado algo así. Y cuando de repente recibí una llamada de teléfono, y era mi cuñada avisándole a mi mamá que mi papá se había ido de la casa. Y incluso dejó a mi hermana la más chica, que en ese tiempo tendría como 18 o 20 años, dejándola sola en la casa. Entonces, no, para mí fue así como que, como mi papá, que para mí era el ídolo de la rectitud y todo, el obispo de la iglesia, de la denominación a la que ellos asistían y todo, le había hecho eso a mi mamá, que no trabajaba. O sea, se cuenta que ahorita estoy cayendo en cuenta, y a mí me costó muchos años poder entender el comportamiento de mi papá. O sea, siempre fue
¿por qué fue tan gallina de no darle la cara a mi mamá? O sea, ese fue el pensamiento que yo tuve. Dije, ¿cómo le pudo haber hecho eso a mi mamá? Entonces, ahorita estoy viendo, dije, bueno, con sus bemoles diferentes, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo, por eso dice, mira, la lección dice, tiene que verse exactamente como es, o sea, es una creencia, es un pensamiento, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente. O sea, ¿cuál es la realidad que se le ha otorgado? Tú has establecido que los hombres abandonan, ¿sí? Tú le has dado esa realidad, ¿sí? Y tú le has dado un propósito, o sea, todas mis relaciones tienen que reflejar que este hecho es verdad. Entonces dice, cuando te das cuenta, ah, caray, yo he estado repitiendo la historia de mi mamá porque en mi lealtad hacia ella, en su abandono y en todo eso, yo dije, es que los hombres son unos nefastos. Pues mira, si quieres escapar de ese conflicto, tienes que darte cuenta que con el hecho de que te hayas salido de las casas donde hayas estado, no estás escapando, porque no lo has confrontado. Y no es confrontarlo con las parejas que tuviste, sino con tu creencia que tienes aquí en tu mente. O sea, lo has negado, lo has encubierto de muchas maneras y siempre le has echado la culpa que son ellos los que han actuado mal. Inclusive las personas que te han querido ayudar, sucede que sufren olvidos y resulta que se pasan las oportunidades para arreglar las cosas y dices, o sea, como diciendo, es que yo siempre voy a ser la víctima. Cuando tú sigas abrazando este pensamiento, y vamos, a mí me consta que tú cuando tuviste en diferentes momentos pensamientos negativos con respecto a tu pareja, pues yo mismo te dije, es que sabes que estás haciendo realidad algo que no es, son tus interpretaciones, pero no las sometiste a juicio. O sea, siempre las conservaste y las sigues conservando hasta la fecha. Es lo que dice arriba, escapar nada más sin dice, si quieres escapar nada más ignorándolos, evadiendo o negarse. Yo aquí quietecita no hago nada. Ahí está, pues nada más no volteando a ver, pero ahí persiste. O sea, el que no lo veas no quiere decir que ya desapareció. O sea, porque es conmigo. O sea, ya tengo claro. Incluso ahorita estaba leyendo ahí en el grupo que hace ratito alguien publicó que la vida esto, que la vida aquello, y estaba escuchando al mismo tiempo la lección, y dije, pues es que no es la vida, es nuestra mente, somos nosotros mismos los que nos ponemos en rebeldía, o sea, nosotros somos los que nos hacemos todo eso. Entonces, estoy consciente que yo soy causa, yo soy la que estoy formando toda esta película y digo, ¿y cómo la edito? Esa es la parte que digo, cómo confronto esto y corrijo ese pensamiento, o sea, cómo lo entrego, porque según yo, ayer y ahora yo he estado, o sea, excepto por el ojo, que ya ahora me amaneció bien y todo, ayer ya durante el día se me desinflamó, pero estoy en paz, estoy tranquila, ya estoy pensando, voy a ponerme a hacer esto, o sea, ya mi mente está en eso, no lo traigo tanto en la mente. Ayer me descubrí, hasta le dije a Moni, ay, pues yo creo que no, esta vez va a ser rápido, entonces, porque mi mente ya mi cabeza está en otros pensamientos, no estoy tan apegada como estaba hace unos días en la situación. Pero cómo edito, o sea, cómo corrijo esto, cómo lo confronto, cómo no lo evado. Esa es la parte. Fíjate, Guis, dices, es que yo ya, como que ya estoy pensando en otra cosa. Estás evadiendo. Eso es la evasión. Es la evasión, o sea, es que sabes qué, es decir, mira. Ya se resolvió el conflicto porque aquí dice, el conflicto debe ser resuelto.
No evadirlo. No evadirse, o sea, el conflicto debe ser resuelto y el conflicto es precisamente, mira, tú interpretas que los hombres son de una manera determinada. No has puesto, no has negado eso, no lo has negado porque tienes la esperanza de que el que se acerca a ti funcione de esta manera. Pero yo he visto que siempre piensas eso cuando llega un nuevo candidato y resulta que es totalmente distinto a como pensabas. Y el detalle es precisamente que, fíjate que en todas tus relaciones siempre has tenido miedo a que te abandonen, o sea, siempre has tenido miedo a que no te den el aporte económico, siempre estás como protegiendo al cuerpo, siempre has estado enfocada en protegerte. Y el curso te dice, es que sabes que cuando te estás protegiendo estás teniendo defensas. Suelta las defensas, tú eres la luz. Lo que tienes que hacer es compartir la luz y dejar de creer que eres un cuerpo. Y cuando tú dices, por ejemplo, ahorita lo podemos ver. En otro ejemplo, acabas de entrar, tiene unos meses que entraste a una empresa, hiciste una gran inversión, pero ¿qué pasa? Resulta que no tienes dinero. Y supuestamente estás trabajando mucho y no tienes dinero. Entonces, el detalle es que dice, aquí hay otra proyección que tienes que ver. Crees que lo que hagas en un trabajo no va a tener ningún fruto. Y de hecho, esto es precisamente, se ha repetido una y otra vez con diferentes cosas porque tú has pasado de empresas en empresas y también lo hemos visto con otras personas en el mismo chat que van de empresas en empresas y van huyendo, tratando de encontrar la solución afuera cuando deberían sentarse todos y decir, o por lo pronto tú decir, bueno, es que no me falta nada. O sea, tú le has asignado un propósito a todas tus relaciones, que te demuestren que el trabajo a través de ellas siempre va a ser defraudado, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita no va a pasar mucho, Claudio, con lo que estás haciendo para que te des cuenta que después de un tiempo fue un fraude. O sea, no va a pasar mucho tiempo. Vas a llegar y vas a decir, híjoles, otra vez volví a caer en esto. Y también vas a volver a caer, o sea, si no le pones la atención debida. Ok, esto es un pensamiento en mi mente. La única manera de deshacer el conflicto es pedirle al Espíritu Santo, ok, en ese momento me siento confundida porque no sé qué hacer. Y en lugar de dedicarte a buscar otras cosas, más bien es como decirte, a ver, me voy a tomar un periodo vacacional, qué bueno que estás con Moni, porque Moni es muy tranquila, no es una persona que te esté cuestionando mucho, pero tú necesitas cuestionarte realmente porque no debes de encubrir esto que te está ocurriendo, llenándote de actividades. Ese es el momento de resolver el conflicto y dejarlo afuera. No son los hombres los que te abandonan, eres tú quien te has abandonado continuamente y has dejado tu propio bienestar aparentemente para brindarle a otros, pero no es eso, o sea, realmente estás tú siempre huyendo de algo y tienes que agarrar esos miedos, aislarlos y analizarlos uno por uno. Y el curso te lo está diciendo en las primeras lecciones, desde la 1 hasta la lección 70 y tantos, está inclusive que pienses en esos pensamientos que se escapan y que los agarres y que los analices y que digas, ah, mira, esto no es cierto, lo que he pensado acerca de esto no es cierto. Si es un trabajo arduo al principio, porque no puedes dejar de pasar las incomodidades. Y de hecho, bueno, Leti y yo, y más yo que Leti, yo he estado confrontando pensamientos de la cuestión de la abundancia, pero sin embargo yo puedo ver que ha ido funcionando. ¿Por qué? Porque ya no tengo deudas, no me falta nada, pero me doy cuenta
que mis pensamientos son los que siguen estando en mi mente y entonces tengo que estar muy atento a negarlos desde la perspectiva del curso, no encubrirlos y decir, ah, no, 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 es que no está pasando nada, pero tienes miedo. Una cosa es decir, ay, no pasa nada, pero estás temblando, obviamente. ¿A ti te ha pasado, A mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, lo has comentado inclusive aquí en el programa, cuando dices que no quieres hablar porque sientes que eso refleja tu carencia y entonces no hablas porque no, por no reflejar carencia, pero de todos modos estás incómodo? Exacto. O sea, pues entonces no se está resolviendo nada porque la incomodidad persiste. ¿Sí? Cuando se cambie la manera de pensar acerca de lo que es el dinero, pues entonces será muy tranquilo estar sin dinero o con dinero, ¿no? Exacto, porque sí, yo no tengo dinero. Porque sin dinero y con dinero estás bien. ¿Sí? No me preocupa, pero ese es el punto, ¿no? Que dice, bueno, no voy a hablar porque eso es reflejar mi carencia, y no lo haces. Pero de todos modos la reflejas porque estás incómodo acerca del hecho. Estás incómodo acerca del hecho de que no se te ha pagado. Aunque tengas dinero, aunque hoy puedas comer, estás pensando que no lo tienes. Entonces, pues esa no es la solución. Ahí estás ocultando tus pensamientos o poniéndoles otro nombre o haciéndolos a un lado. Dices, bueno, ya me voy a estar en paz y no les voy a hablar. Pero dentro de ti, y dentro de mí, sigue ese pensamiento dando vueltas. Por eso yo puse ese ejemplo porque todos estamos solucionando, tenemos nuestros, no un talón de Aquiles, parece que somos multipatas, ¿no? Porque tenemos varios talones de Aquiles. Uno de ellos es precisamente el que siempre mis pagos se retrasan. Y cuando le pongo atención es cuando yo digo, a ver, no debo evadirlo, no debo cubrirlo, y le digo a Leti, oye, mira, ¿les hablo para recordarles? Pero, ¿y por qué no les hablas? Dice, es que siento que entonces estoy haciendo evidente la carencia. Y entonces ahí viene el conflicto y ella me dice, ¿sabes qué? Si crees que hablándoles se te va a quitar el miedo, hazlo. Si no, entonces ya no estés angustiado. Y entonces me estoy dando cuenta, oye, sí, efectivamente, si les hablo y sigo teniendo miedo, entonces, ¿a quién le estoy haciendo caso? Al ego. Y entonces yo estoy procurando que las cosas se den de esa manera. Y entonces digo, no, sí voy a hablar, pero me voy a pacificar. Y me pacifico, y entonces cuando menos espero, llega el mensaje, ya se te pagó. Pero es algo que se repite mes con mes. Y es algo que cada mes yo tengo que estar trabajando. Igual tú, o sea, esta circunstancia es hacerse consciente de ese pensamiento y es como decir, a ver, ¿le hago caso o no le hago caso? ¿Por qué pienso así? ¿Para qué pienso así? La pregunta inevitable que debes hacer es, ¿para qué me siento así? ¿Para qué veo esta circunstancia así? Sí, es que lo más fácil es, ahora sí, ya me despierto, me doy un baño de agua fría, ya estoy bien y me pongo a hacer otra cosa. Pero los pensamientos ahí siguen. Exactamente. O sea, los problemas que crees que están afuera están aquí adentro. Acá adentro se tienen que resolver. No es con las parejas, es acá, a ver, ¿para qué pienso eso? ¿Para qué pienso que me están poniendo el cuerno? Pues para que me abandonen, ¿verdad? ¿Para qué siento que no me hablan? Soy abandonado. Que soy porque me van a abandonar. Por eso sí. Pues ahí ya te estás dando cuenta, yo ya tengo la respuesta. Y entonces date cuenta que la respuesta es de mente. Dice, ¿para qué pienso que no me habló por teléfono? Es que me quiere abandonar. Ya te contestaste, entonces dice, bueno, pues si ya me di cuenta que esa respuesta no es eso es lo que yo estoy buscando, entonces digo, bueno, ¿y por qué estoy pensando que me van a abandonar? ¿Para qué estoy pensando que me van a abandonar? Y entonces es cuando estás haciendo una pregunta ya con sentido. Y entonces cuando el Espíritu Santo dice, es que eso es lo que tú interpretas. Pero bien puede ser que no sea cierto.
entonces tengo que seguir cuestionando. Sí, tienes que seguir cuestionando todo el tiempo. ¿Para qué pienso esto? ¿Para qué me siento así? Y cuando te das cuenta que todas son tus interpretaciones, dice, oye, caramba, pues bien que necesito un milagro. Efectivamente, necesitas un milagro, ¿sí? Entonces tengo que perdonar esta manera de pensar y verlo de otra manera. ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me habla? Pues porque está ocupado, porque tiene situaciones difíciles. Tiene un hijo, mi pareja que tiene años que no está, y está tratando de relacionarse con él y se encuentra seguramente que es difícil porque el hijo seguramente se siente enojado porque su padre lo abandonó. Mira, qué curioso. El hijo también tiene el mismo conflicto que yo. Y entonces, ahora que el padre lo quiere llevar a su casa, resulta que yo me siento incómoda porque ahora resulta que el salvador de su hijo me está condenando a mí y sin embargo el hijo de él eres tú, porque él está tratando de resolver el abandono que alguna vez tuvo. Pero dices, pero ahora me abandona a mí y entonces vuelves a caer en el conflicto cuando te podrías dar cuenta que ese hijo que él tiene eres tú y que él lo está salvando de su abandono. Entonces tú deberías sentirte en paz, decir, bueno, pues está funcionando el curso en su mente y yo, bueno, pues me retiro pacíficamente para que se dé cuenta que no hay nada, no pasa nada y que yo puedo estar en paz en casa de mi amiga Moni y pensando en que lo que pensé acerca de él fue un error, porque él es un salvador, está salvando a su propio hijo, que es mi espejo, mi hermano gemelo en esa circunstancia, y lo está salvando. Digo, ay, qué bonito, Francisco está salvando a. Hay una lección que nos dice que cómo puedes condenar a aquel que Dios mandó para ser tu salvador. Así lo dice, ¿no? Uh-huh. Y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que nos puede salvar, pero nosotros queremos seguir en nuestro conflicto. Pero, por ejemplo, perdón, sí, fue muy, muy bonito esa manera de acomodarlo y sí lo, o sea, así lo entiendo. Incluso ayer cuando estuve allá en el desde que llegué puse música así bien, música muy tranquila, muy bonita. Y en todo momento, de veras que en todo momento estuve en paz, estuve dando gracias, estuve deseando que ese espacio siempre haya amor, haya armonía, sea un lugar de bienestar, de luz. O sea, no hubo un momento que yo ni siquiera llorara ni nada porque no lo sentí. O sea, fue un evento que lo viví tranquila y y a mí lo único, bueno, ahorita escuchando es, definitivamente necesito darme ese tiempo y ese espacio de hacerme las preguntas y para ya darle, o sea, que el Espíritu Santo me guía a esa verdad de ya cerrar ese pensamiento errado con el que he estado caminando todo ese tiempo atrás. Pero ayer fue incluso algo, yo me salí muy, muy en paz, muy tranquila, no sentí enojo en ningún momento, ni me estuve cuestionando, solamente lo hice. Y no, y estuve en todo momento bendiciendo ese lugar porque dije, bueno, esto va a ser para el bien mayor de alguien, o sea, así lo vi y sí pensé en este chico, dije, bueno, pues se trata de rescatar a alguien que se siente en un momento, mm, mm, eh, decir, es que soy yo, qué divertido. Pues es Eh, que, fíjate, mira, ¿cómo estás? O sea, es que o sea, mira, estoy oyéndome y me estoy viendo. Dije, "Ay, es divertido". sí, mira, efectivamente, tu pareja es un salvador para su hijo, pero tú eres el gemelo de ese hijo porque estás salvando de un abandono. Entonces, ¿por qué sentirse mal?
O sea, es que si lo ves desde la perspectiva de la paz, el Espíritu Santo te da una solución sumamente abierta y tranquilizadora, porque cuando Él resuelva esto, seguramente te va a llamar. Y si no, tú ya dijiste, bueno, pues mi labor a lo mejor fue nada más eso, que Él se diera cuenta que tenía que alguien a quien salvar. Y bueno, pues ahora en este momento a ti te toca salvarte a ti de esos pensamientos distorsionados, porque ahora el Espíritu Santo te enseñó a ver, se acercó, vio tu perspectiva, mira, ¿ves ese bulto que es un fantasma? Mira, voy a prender la luz. Y resulta que ese fantasma eras tú misma en la figura del hijo de tu pareja. Dices, no, pues ¿cómo voy a sentir miedo o sentirme atacada? Porque estás salvándolo. Pues, es que, o sea, basta con que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Cómo? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene luz. Es más, mira, yo ni siquiera lo había pensado así. Fue en este momento en el programa cuando surgió. Obviamente no era yo quien estaba hablando, te está dando la solución el Espíritu Santo, ¿no? Y yo aprendo, y te aseguro, aquí hay otra persona en el chat que en este momento hace rato se puso, Inés. Inés también tiene una circunstancia y ahorita le está haciendo chispas en la cabeza porque dice, oye, entonces yo provoqué esto con interpretaciones. Sí, porque nunca estamos viendo las cosas desde la manera correcta. Entonces, es otro caso el de Inés. O sea, pero bueno, la situación es que como tú nos lo compartiste ayer y nos dijiste lo que pasó, pues obviamente estamos usando el mismo canal, la misma programa de Zoom para darte una respuesta. ¿Por qué? Porque si ya metiste el conflicto en el programa y todo el mundo se quedó, oye, bueno, ¿y cómo la respuesta? Bueno, pues aquí está la respuesta y la verdad es una respuesta muy luminosa. Entonces tú no tienes que sentirte de ninguna manera perturbada. Simplemente ve que el Espíritu Santo está mostrándote que Él está funcionando, está haciendo las jugadas en el mismo tablero de ajedrez y le está dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, digo, si Él lo está haciendo en alguien que nos consta que es completamente racional en el sentido de que no cree en el curso de milagros, que es una persona que da clases de física cuántica y todo eso, que él mismo, Leti y yo estuvimos presentes cuando él decía, es que yo no creo en esto, ve cómo está actuando el Espíritu Santo en su mente y está buscando, o sea, hizo un milagro en la mente de tu pareja. Tú no puedes más que sentirte agradecida por eso, porque ahora eso, sin saberlo, y aun cuando él lo negara, se está volviendo un salvador, tal como el curso indica que tenemos que hacerlo. Entonces, la verdad es que es yo lo veo así como decir, híjoles, mira, ¿hasta dónde llegó mi influencia al estudiar el curso? Bueno, pues hasta ese momento. Gracias. Así que no te sientas mal, porque está infundado todo tu miedo. Estás viendo, o sea, estabas viendo en la oscuridad un bulto tenebroso. Pero ahorita que te lo muestra el Espíritu Santo, dices, ay, caray, pues qué bonito, ¿no? O sea, es que hasta siento pena por pensar mal. Pues sí, ¿a poco no? Entonces, siéntete libre de desechar todos esos pensamientos de oscuridad que tuviste, porque ahorita ya no los tienes. Ya los deshizo el Espíritu Santo, así mira, rápido, no tenías que estar pensando, simplemente abrir la mente y escuchar, así como lo hice yo. Yo estoy pensando, ¿cuál es la respuesta para Guis? Y ahí viene la respuesta. Entonces, necesariamente al principio tenía que arder un poco, porque el ego es el que se defiende, pero ahorita que ya tus defensas se quedaron a un lado y que ya no te defendiste, pudiste escuchar y dices, ay, mira, qué bonito, estoy haciendo efecto en los demás. Precisamente, hay una lección que dice, ¿no? Que no me acuerdo muy bien, que dice que mi forma de pensar afecta a los demás, o sea, no me acuerdo cuál es la lección, creo 40 y tantos, pero bueno, date cuenta que efectivamente afectó a otra persona en un sentido positivo. ¿Por qué? Porque está buscando unirse, volver a la unidad con su hijo, porque estaban separados durante mucho tiempo, ¿sí?
Bueno, pues yo creo que con esto, gracias Guis, porque nos has otorgado a todos este pensamiento santo y todos podemos sentirnos agradecidos porque hemos visto un milagro aquí, en vivo, a todo color, en este programa, y es un pensamiento que nos llegó a todos y que se multiplicó porque la paz llegó a todos nosotros, porque todos tenemos algo que ver con alguien, con una circunstancia similar, y ahora la vemos de una manera completamente distinta, con un propósito santo. Así que te agradecemos, Guis, porque el que hayas compartido, te das cuenta que eso es lo que dice el Espíritu, que no escondas nada, que lo compartas para que entonces él dé su respuesta, y en este caso, como lo compartiste en un programa donde mucha gente está viendo, pues el no milagro. nada más por el programa, porque dice, no sabes hasta qué constelación podrá llegar la sanación. Exactamente. Llegará a lugares que no nos imaginamos. Exactamente. Ve, por ejemplo, ahorita Francisco no quería nada del curso, sin embargo, lo está aplicando, lo está aplicando. Bueno, pues vamos a despedir la transmisión de hoy. Muy agradecidos con los regalos que hemos recibido, porque todos recibimos este regalo, la verdad. Y vamos a hacer, a modo de despedida, la suma de los últimos pensamientos de las lecciones que hemos visto. Y aquí es donde vamos a sentir una gran luz cuando termine de leer esto. He elegido ya lo que tu voluntad dispone, y desde hoy no volveré a hacerme daño con mis pensamientos, ya que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Ahora sé que el miedo aprisiona al mundo, mas el perdón lo libera. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios.